Un querido amigo español me preguntó recientemente si la ciudad de Riobamba, en Ecuador, se llama así porque existe un río allí que se llama Bamba. En una ocasión, alguien se refirió al monumento que se encuentra en el parque de Calacalí como una réplica pequeña del monumento a la mitad del mundo. Y hace solo unos días, una suscriptora me preguntó qué quiere decir Manabí. Todos saben lo que Cuenca representa en el aspecto económico, cultural y hasta en lo deportivo para los ecuatorianos, pero no todos saben que el nombre de esta icónica ciudad provino de España. A varios kilómetros de Cuenca, Ambato espera siempre con su linda gente y su espíritu comerciante entre flores y frutas, en las que pudo estar el animalito del que provino el nombre de esa ciudad. Más al norte, Quito, la estrecha y alargada urbe capitalina, protagoniza debates sobre el origen de su nombre, que al decir de muchos historiadores, danza entre mitos y leyendas. Conocer el origen del nombre de la ciudad en que vivimos nos genera un poderoso sentido de pertenencia, de arraigo, y nos permite entender nuestra cultura e historia, además de dotarnos de información que nos facilita establecer una conversación racional y fluida al respecto. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El conquistador Diego de Almagro fundó la ciudad de Riobamba el 15 de agosto de 1534 bajo el nombre de Santiago de Quito en Liribamba, la milenaria capital de los Puruáes, en lo que hoy es Villa La Unión, en el cantón Colta. Con los años, su nombre cambió varias veces, de Santiago de Quito a San Pedro de Riobamba, luego a Villa del Villar Don Pardo, quedando finalmente con el nombre de muy noble y leal ciudad de San Pedro de Riobamba. Riobamba fue la primera ciudad española fundada en tierras de lo que hoy es Ecuador. Durante la colonia, fue una de las ciudades más grandes y bellas de las Américas, pues tenía muchos edificios, iglesias, con mucho esplendor y renombre cultural. Hasta que el sábado 4 de febrero de 1797, un terremoto destruyó la ciudad, año en el cual los antiguos habitantes de la ciudad, por motivos de reconstrucción, se mudaron a la actual llanura de Tapi, que cumplía con las condiciones apropiadas para que se asentara una planificada ciudad, la primera del Ecuador, con calles amplias, un trazado uniforme y planificado, así como dotaciones de servicios y más segura frente a fenómenos naturales, con una envidiable vista panorámica natural como un balcón para admirar a todos los volcanes y nevados que la rodean. Ahora bien, ¿qué quiere decir Riobamba? Ya sabemos que no hay un río que lleve el nombre de Bamba, ni está relacionado al baile de la bamba, por lo que no se necesita una escalera grande y una chiquita para llegar al cielo. Pues bien, aquí tienes dos versiones del origen del nombre de esa hermosa ciudad. La primera dice que la palabra Riobamba proviene del quechua y quiere decir llanura alta, algo que se justifica, pues Riobamba está en una llanura ubicada a una altitud de aproximadamente 2.750 metros sobre el nivel del mar. La otra versión que hemos encontrado plantea que Riobamba es la unión de dos palabras, en este caso la palabra río, por la buena situación hidrográfica del lugar, y Pamba, palabra quechua que significa llanura, aunque luego Pamba sufrió modificaciones, quizás por su fonética, y terminó uniéndose a río como Bamba, o sea, Riobamba, lo que querría decir llanura de los ríos o planicie de los ríos. ¿Cuál de estas dos versiones crees tú que es la correcta? Te leo en los comentarios. Calacalí es una pequeña ciudad, parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada a 17 kilómetros de la ciudad capital y se le considera la puerta al Chocó andino. Esta población está asentada muy cerca del cráter del volcán Pululagua, uno de los dos únicos cráteres de volcanes activos habitados en el mundo. Calacalí fue una zona prehispánica de gran importancia para la región, especialmente por la presencia del pueblo Yumbo entre los años 800 después de Cristo y 1600 después de Cristo, pueblo que dominó una amplia extensión de territorio al noroccidente de lo que actualmente constituye el Distrito Metropolitano de Quito.
Durante la época de la colonia, en esta zona funcionó un ingenio azucarero y todavía se encuentran trapiches abandonados en algunos de los sectores que conforman esta parroquia. En Calacalí se encuentra el Museo Casa Natal de Carlota Jaramillo, un icono del pasillo ecuatoriano. En el parque central de la parroquia se yergue el monumento original, el que primero se construyó en la parroquia vecina de San Antonio de Pichincha en conmemoración de la misión geodésica que midió la mitad del mundo o latitud 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Cuando se decidió edificar el actual enorme monumento a la mitad del mundo, el original se desarmó piedra por piedra y se trasladó hasta el parque de Calacalí, donde saluda con sus 10 metros de altura y su rica historia a quienes lo visitan. Ahora bien, hay varias historias sobre el nombre de Calacalí. Algunos dicen que se le denominó así por las minas de cal existentes al norte de la población, cuya producción sirvió como materia prima para las edificaciones que se realizaron en la ciudad de Quito en la época hispánica. Otra teoría indica que su nombre se deriva de las tribus Calas Calas que habitaron la región, y la otra versión plantea que Cala, en quichua, podría significar guardián o centinela, y Cali, aunque hay menos consenso sobre esta parte, algunas interpretaciones sugieren que puede estar relacionado con el término Cali con la letra K, que significa roca o piedra. Por lo tanto, Calacalí podría interpretarse como guardián de la roca o centinela de la piedra, según esta última versión sobre el origen de su nombre. ¿Cuál crees tú que es el más acertado? Te leo en los comentarios. Manabí es una de las 24 provincias de la República de Ecuador, bañada por las aguas del Océano Pacífico y lugar de nacimiento, según muchos ecuatorianos, de las mujeres más bellas de todo el Ecuador. Manabí es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de Ecuador. En Montecristi, perteneciente a esta provincia, nació el general Eloy Alfaro, figura indispensable en la historia de Ecuador. Sobre esta provincia hay muchísimo que decir y mostrar, pero sin dudas sería extremadamente extenso este video, enumerando aspectos de la historia, la cultura, la geografía, el turismo y la sociedad manabita. La fundación de Cuenca, en Ecuador, fue ordenada a Gil Ramírez Dávalos por Andrés Hurtado de Mendoza, que en ese tiempo era regidor de esa comarca. Según el historiador Juan Martínez, miembro de la Cátedra de Historia de la Universidad de Cuenca, hay que tener presente el proceso de colonización española en el territorio del actual Ecuador. Cuenca no fue la única ciudad que adoptó un nombre español, pues hay muchas ciudades de Sudamérica que llevan nombres de localidades españolas, lo que también ha sucedido con colonias de ingleses y holandeses. En el caso de Santa Ana de los Ríos, que así también es conocida esta ciudad, en 1557, el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, ordenó a Gil Ramírez Dávalos que fundara una ciudad en el territorio ecuatoriano que llevara el nombre de Cuenca, ya que Hurtado de Mendoza era guarda mayor de la Cuenca de España en ese entonces. Para el historiador, esa ciudad también pudo haber adquirido un nombre nativo, como Huapngelic o Tomebamba, nombres propios, pero allí estuvo la influencia española para que esa ciudad llevara el nombre que actualmente tiene. La palabra cuenca tiene diferentes acepciones. Por un lado es una cavidad y por otro es un cauce, que en el austro, por su hidrografía, tiene sentido. Andrés Hurtado de Mendoza, luego de ordenar la fundación de la ciudad con el nombre de la villa en la que él había nacido, destinó recursos para que esa urbe se fuera desarrollando y los primeros habitantes pudieran comprar animales o construir sus viviendas. El nombre de la ciudad no llegó solo. Sus fundadores erigieron un escudo de armas que hasta la actualidad no ha sido reemplazado, aunque las autoridades durante todo este tiempo hayan cambiado constantemente los lemas de la ciudad. El escudo dice, primero Dios y después vos. Para el historiador Martínez, este ha sido malinterpretado, puesto que no se trata de un eslogan que pone primero a Dios y en un segundo plano a la gente, sino que significa primero Dios y después la Virgen. Este tema también es corroborado por el escritor y cronista de la ciudad de Cuenca, Eliezer Cárdenas,
quien indicó que varias poblaciones fueron bautizadas con nombres de ciudades españolas como Valladolid, Logroño, Baeza, Archidona, el Cantón Valencia, Loja de Andalucía, Zamora de Castilla de España, Medellín en Colombia, Córdoba en Argentina y Guadalajara en México. Para el escritor, el nombre Cuenca no ha representado un peso para que sus pobladores traten de decir que tienen descendencia directa de los españoles, y plantea que eso quedó, quizá, para alguna señora centenaria que tal vez pensaba que corría sangre pura por sus venas. Aparte del cantadito que identifica plenamente al cuencano, como dice el catedrático Osvaldo Encalada, se le reconoce por su esencia. Además, está un apelativo que identifica a las personas que viven en esta ciudad, morlaco. Se dice que este término era empleado para identificar a los naturales de esta zona y se comenzó a utilizar en el siglo XVIII, cuando al arribo a la ciudad del colombiano Francisco José de Caldas, este escribió la palabra morlacos para referirse a los pobladores de manera despectiva. Cuando Juan Martínez habla sobre este tema, indica que existen dos versiones sobre la procedencia del término que han sido analizadas. La primera dice que existía una zona en Europa llamada Morlaquía, cerca del mar Adriático, y que los habitantes de ese lugar llegaron hasta la cuenca de España. La segunda opción, más cercana, estaría apegada a las corridas de toros, y plantea al historiador que el término hace alusión a cuando el animal embiste con malicia, pues tarde o temprano puede causar daño. Para el periodista Alberto Ordóñez, el término ha ido cambiando con el paso del tiempo, aunque aún se conservan expresiones peyorativas en su empleo. Morlaco, ni de leva ni de saco. Si no te hacen de entrada, te hacen de salida. Son frases que aún se dicen, según el periodista. Martínez dice que en los últimos años ya no se emplea el término en un sentido negativo, sino que este ha tenido una resignificación positiva que resalta la identidad del pueblo. Así, se dice con orgullo Deportivo Cuenca, el equipo morlaco, y existe incluso la elección de la morlaquita. ¿Sabías que Ambato debe su nombre a un pequeño anfibio? La turística y comercial ciudad de Ambato, además de ser conocida por su nombre propio, tiene varios apelativos que hacen referencia a sus características únicas, entre ellos Cuna de los Tres Juanes, Tierrita Linda, Ciudad Jardín y Tierra de Flores y Frutas. La primera denominación se debe a que en el cantón nacieron Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela, tres de los más grandes pensadores y poetas del Ecuador. Las otras se refieren a la belleza natural que rodea la urbe y a la riqueza agrícola que ha tenido desde tiempos precolombinos. Pese a ello, pocos conocen la historia detrás del nombre de la capital tungurahuense. Según textos históricos y cronistas, la palabra Ambato deriva del vocablo Hambatu, con H inicial, denominación de una pequeña rana que habitaba las orillas del río que atraviesa la ciudad. Este pequeño anfibio de color oscuro y espalda verrugosa, conocido científicamente como Atelopus ignescens, formó parte de la fauna ambateña entre los siglos XVII y XIX junto a varias especies de lagartijas de climas fríos. El último registro de avistamiento de Hambatus data de 1988 en los barrios de Atocha e Ingaurco, en esa ciudad. Adrián Soria, ambientalista y biólogo tungurahuense, plantea que la presencia de este pequeño animalito fue vital para controlar las plagas que aquejaban a las plantaciones locales en siglos pasados, y dice que, como todo anfibio, el Hambatu se alimenta de insectos, adultos y larvas, lo que contribuye a reducir los efectos de la sobrepoblación de grillos, saltamontes, moscarrones, zancudos y otros diminutos artrópodos que perjudican a las plantas. Esta ranita tan apreciada se creía extinta hasta hace unos pocos años, cuando se encontraron varios ejemplares en las orillas del río Pastaza. El beneficio agrícola que esta especie brindó a los agricultores, quienes vivían mayoritariamente del cultivo de frutas y tubérculos, llevó a los primeros habitantes a honrar a la especie acuñando su nombre a la urbe. Sin embargo, Pedro Reino, historiador y sociólogo tungurahuense, señaló que el vocablo en mención tiene un significado especial, planteando que Hambatu o Hambatos son palabras del idioma Caraquiche, hablado por los miembros de la tribu del mismo nombre y que en español se traduce como playa fértil o fortificada. Dice el historiador que este significado describe a la perfección a la capital tungurahuense. Los Caraquiche fueron los primeros pobladores del valle que hoy forma el centro de Ambato,
por lo que se supone que el nombre de la urbe fue impuesto antes de la llegada de los ibéricos, según plantea el historiador Pedro Reino. Pese a que esta teoría es la más conocida y aceptada sobre el origen del nombre de la tierra de los Tres Juanes, existe otra hipótesis. Según el antropólogo Francisco Baute, el vocablo Ambato fue traído por los españoles y existen otras ciudades del mundo con este nombre. Plantea que si buscamos en Google la palabra Ambato, notaremos que hay al menos 2 ciudades más con esta denominación, en Argentina y en Madagascar. Ambas naciones fueron conquistadas por el Imperio Español, por lo que se cree que esta palabra fue traída desde Europa en el siglo XVII, aunque no está claro el significado de este vocablo en castellano antiguo. Después de los terremotos ocurridos en 1698 y 1797, la Ley de División Territorial de Colombia designó a Ambato como cantón de la provincia de Chimborazo y mantuvo esa condición hasta el 3 de julio de 1860, cuando se creó la provincia de Tungurahua, que al año siguiente fue bautizada definitivamente con el nombre del volcán que la caracteriza. Se designó entonces a la ciudad de Ambato como su capital. Poco a poco, el cantón fue creciendo hasta alcanzar importancia comercial y turística. Pese a las frecuentes erupciones del volcán, Ambato es la ciudad más comercial de la región y una de las más turísticas del país. Ahora bien, ¿cuál es el origen del nombre de Quito? Realmente no existen datos claros sobre el origen del nombre de la capital ecuatoriana, pues la mayoría de teorías se acercan más a mitos y leyendas. Según algunas investigaciones, el nombre apareció varios siglos atrás y provendría de la lengua chibcha, de la cultura quitukara, una población que habitó la zona antes del Incario. Esta sería la teoría más aceptada. Su nombre oficial es San Francisco de Quito, fundada por Sebastián de Benalcázar el 6 de diciembre de 1534. Lo cierto es que la historia en torno al nombre es mucho más extensa. Según el historiador Juan Paz y Miño, Quito proviene de la palabra original Quitu, que significa lugar o espacio en el centro del mundo. Los primeros habitantes de esta zona vivieron varias fases culturales. Por ejemplo, pasaron de ser cazadores a recolectores. Poco a poco, sobre Quito se van asentando culturas a las que se conoce arqueológicamente como agroalfareras, agroalfareras mineras y de integración, en las que estaría el pueblo quitukara. Según Paz y Miño, estas últimas poblaron la zona que hoy es el centro norte de la Sierra Ecuatoriana. Estas fueron culturas muy amplias, que incluso son consideradas, como lo interpreta el padre Juan de Velasco, el famoso Reino de Quito, y que ha dado lugar al connotado mito, sobre el cual tenemos un video en nuestro canal que te invito a ver. A finales del siglo XV, alrededor de 1470, a las tribus asentadas en el territorio del actual Quito les invaden los incas y con Huayna Cápac convierten a Quito en la segunda capital del Incario después del Cusco. Los incas se sobreponen a las poblaciones ya establecidas, que eran cacicazgos regionales unificados a través del poder quitukara. Estos pueblos, que se basaban en la vida comunitaria, no desaparecieron, se integraron al mundo incásico y conservaron varios de sus nombres, como Quitu. Lo mismo sucedió con la llegada de los españoles, pero en este caso el término lo castellanizaron y quedó establecido como Quito. Años después, el 28 de agosto de 1534, Diego de Almagro fundó la villa de San Francisco de Quito. Según el historiador Paz y Miño, esta sería la verdadera fundación de Quito, pues posteriormente Almagro encargó a Sebastián de Benalcázar que trasladara la ciudad al sitio donde los indígenas decían que se asentaba su antigua ciudad de Quito, para que estableciera allí el cabildo. Esa ubicación es lo que actualmente constituye el centro histórico de la capital ecuatoriana. El 6 de diciembre de 1534, fecha en que actualmente se celebra la fundación de Quito, Benalcázar cumplió con la orden, anotó a los primeros 204 vecinos españoles y levantó el acta de la constitución del cabildo con sus 2 primeros alcaldes, Juan de Ampudia y Diego de Tapia. Los españoles, al ser muy creyentes en la religión católica, fundaron la villa en homenaje a su santo y patrono, San Francisco, conservando también el nombre de Quito. Posteriormente, esta villa alcanzó el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Francisco de Quito en 1541. En 1563, Quito pasó a ser la capital de la Real Audiencia de Quito. Lo mismo sucedió en la época de la independencia y se le ratificó cuando se formó la República del Ecuador.
Los españoles la convirtieron en una ciudad eje. En el siglo XVI fue la primera ciudad en empezar a construirse sobre una base de cuadrículas y sobre las distintas comunidades religiosas que ahí se asentaron, como fueron los dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas. Desde entonces, Quito se convirtió en lo que se consideró un emporio de vida, de administración, de arquitectura. Esa urbe pasó a ser el eje ideológico y cultural de todo el Ecuador, pues ahí se asentaron filósofos, pensadores y revolucionarios. ¿Conocías estos datos sobre los nombres de Cuenca, Ambato y Quito en Ecuador? ¿Qué otras versiones conoces? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.